Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Mi nombre es Naún Ramírez y soy pasante universitario de la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En esta ocasión me dirijo a ustedes para llevar a cabo el tema de correlación lineal de la clase de análisis cuantitativos 2 impartida por el ingeniero Rosvin Mónico Padilla, quien nos ha puesto este trabajo de investigación final sobre los casos de COVID-19 al 4 de mayo de 2020 y qué relación tiene este tema con la correlación lineal. Sabemos que esta es una enfermedad que ha sido tendencia a nivel mundial, pero específicamente vamos a hablar de Honduras. En esta ocasión vamos a realizar una investigación a nivel nacional, lo que les decía, a nivel de Honduras. Estos datos ya fueron proporcionados. Entonces, en esta investigación lo que vamos a realizar es determinar la correlación lineal, con el objetivo de observar el número de los casos de esta enfermedad y que ha puesto al mundo en tragedia y por ende determinar cuál es el aumento de los casos de COVID-19 en nuestro país y predecir a qué escala esto puede aumentar en fechas futuras. Más adelante vamos a explicar algunas fechas en específico y cómo van a estar los casos según las estimaciones que se realizan a través de este método. Nuestro objetivo es identificar las dos variables que nos ayudarán a determinar los resultados de esta investigación, aportar datos estadísticos a la población en general para estar preparados a qué nos vamos a enfrentar en el futuro de acuerdo a los casos actuales, y presentar datos exactos que se estiman estadísticamente para días en específico. Aquí hay que recalcar algo, estos datos pueden variar de acuerdo al aumento que haya del periodo que estamos estimando en adelante. Si aumentan los casos bastante de lo que se está llevando hasta el día actual, entonces esto va a tender a que los cambios futuros o que los casos futuros, mejor dicho, aumenten. Aquí tenemos la hipótesis. Los casos de COVID-19 aumentan a medida que pasan los días. Esta es la hipótesis y esto implica que si existe una correlación lineal entre ambas variables que las lleva a tener un aumento positivo en la gráfica. El ingeniero Rosvin Mónico, a través de un archivo en PDF, nos compartió una información que estaba presentada en periodos de intervalos de tiempo de 3 días. Entonces, aquí identifiqué las dos variables. Traté de colocar el cuadro con las variables y también ubicarles un número de muestra para que sea un poco más entendible. Tenemos 18 muestras. Cada muestra tiene un periodo de tiempo de 3 días. Pero antes hay que saber que la variable X es el número de días y la variable Y es los casos de COVID-19. Lo determiné así porque la variable Y, que son los casos de COVID-19, es una variable, considerándolo visto en clase, es una variable dependiente, depende de los días. O sea que entre más días pasan, más aumentan los casos de COVID a nivel nacional. Entonces, tenemos aquí en la tabla 18 muestras, les mencionaba, con intervalos de tiempo de 3 días. Y el número de casos que se muestran también en la parte de la variable Y. El ingeniero nos compartió este archivo, como les mencionaba antes, en periodos de 3 días, ¿verdad? Entonces, yo los enumeré por días. Por ejemplo, tenemos el número de muestra 1, que es hasta el día número 3 y fueron presentados 3 casos de COVID-19. La muestra número 2 es otro lapso de 3 días que suma 6, el día número 6 de que el COVID llegó al país, y a este día se reportaron 8 casos. Tenemos la muestra número 3, que es el día número 9, ya hay 3 periodos de 3 días, es 9, y a este día se reportaron 24 casos. Y ahí tenemos sucesivamente hasta la muestra número 18. Llegamos hasta el día número 54 de que la enfermedad ya estaba en el país y a ese día habían 1055 casos. Aquí tenemos el cálculo de la multiplicación de la variable X con la variable Y. También tenemos
x al cuadrado, la variable x al cuadrado y la variable y al cuadrado. Estos datos que ustedes observan en esta pantalla fueron calculados a través de la fórmula de Excel. No tuvimos que realizar ninguna fórmula, sino que específicamente Excel nos arrojó todos estos datos. Pero más adelante yo les voy a explicar de dónde sale cada uno de estos datos. Entonces tenemos el coeficiente de regresión, que es 18.3157, y hay más cifras, ¿verdad? Entonces nosotros lo podemos tomar como 18.32. Y tenemos el intersecto, que es negativo 171.78. Estos datos los vamos a comparar en la gráfica. Aquí tenemos la gráfica. Cada punto azul es un intersecto que hay entre el eje X y el eje Y. O sea, entre cada periodo de tiempo de 3 días. Es el intersecto que hay en cada punto. Nos encontramos con un intersecto. La línea que hay en el diagrama de dispersión, esa línea, tenemos que buscar la línea que se acerque más a todos los puntos. Y por ende esta es la línea correcta. Esta línea pasa por el intersecto que mirábamos, en la diapositiva anterior, que es 171, negativo 171.78. Esta gráfica se mueve hacia ese punto o viene de ese punto porque va de manera ascendente. Es positiva, lo que nos indica que debemos de aceptar la hipótesis y si se cumple la regresión lineal en este tema, porque a medida que aumentan los días, aumentan los casos de COVID. Entonces aquí tenemos cómo calculamos los datos que teníamos en la tabla anterior y tenemos la suma de los cuadrados y de productos cruzados. Tenemos la suma de los cuadrados del eje X, tenemos la suma de los cuadrados del eje Y y tenemos también los productos cruzados, que es X y Y. Ahí tenemos cada fórmula en la que nosotros hacemos las multiplicaciones y divisiones correspondientes para calcular cada dato. Una vez que tenemos la suma de los cuadrados de los dos datos que obtuvimos, nosotros vamos a sacar el coeficiente de regresión lineal, que es 18.3157, mismo dato que nos arroja la tabla que tenemos en Excel. Aquí también tenemos lo que es la media de Y, 350.22 es la media hasta el día 4 de mayo del 2020. Y X, 28.5 son los periodos de tiempo, la media de los periodos de tiempo hasta el 4 de mayo del 2020. Una vez calculados estos datos, también calculamos el intersecto y que tenemos ahí que es negativo 171.78, que también lo calculamos de la manera en Excel y también en la fórmula. El modelo de regresión nos quedaría Y es igual a negativo 171.78, que es el intersecto, más 18.32, que esto es el coeficiente de regresión. Entonces, con estos dos datos nosotros obtenemos el modelo de regresión. Negativo 171.78 más 18.32 X. Ahora, ese X, ¿para qué lo necesitamos? Para sacar estimaciones futuras con respecto a los datos que tenemos al 4 de mayo. Aquí tenemos proyección de casos a futuros. El modelo de regresión ahí lo tenemos en la parte de arriba. En esta parte vamos a redondear ese valor de 18.3157 a 18.32X. Tenemos la fecha del 21 de agosto. Tenemos que X es igual al día número 163. Si ustedes recuerdan, les había mencionado que la información fue proporcionada a través de periodos de tiempo de 3 días. Entonces aquí lo que hice fue a través de una tablita que realicé, se la voy a mostrar antes de seguirles explicando. De esta manera pude obtener los datos de los días. Si ustedes se fijan, cada cuadrito tiene el nombre del mes. Entonces, por ejemplo, en mayo tenemos el día 57,
era el 7 de mayo, el día 60 es el 10 de mayo, el día 63 es el 13 de mayo, entonces así sucesivamente hasta llegar al 31 de diciembre. Igual estos valores, para hacer un poco más resumida la información, los saqué en intervalos de tiempo de 3 días. Entonces en estos cuadros yo me ubico para poder determinar el valor de X y determinar valores futuros. Por ejemplo, al final del cuadro gris tenemos 294, el día número 294 cae el 30 de diciembre, entonces el día número 295 es el 31 de diciembre. Entonces nos vamos a ir de nuevo donde estábamos con las proyecciones. Ahí sustituí el 21 de agosto, cae que es el día número 163. El 31 de agosto es el día 173, el 30 de septiembre es el día 203, el 31 de octubre es el día 234, el 30 de noviembre es el día 264 y el 31 de diciembre es el día número 295. ¿Qué se procede a hacer con la fórmula? Tenemos ya la fórmula de regresión. Entonces solamente vamos a sustituir el valor de los días, que es X, en cada fórmula, en cada proyección. Tenemos en la primera, que es 163. Hacemos el cálculo y nos va a dar un total de 2.814.38 casos al 21 de agosto. Al 31 de agosto tenemos que el día X es 173, tenemos 2.997.58 casos el 31 de agosto. Para el 30 de septiembre tenemos que es el día número 203. Al despejar para la fórmula o al resolver la fórmula tenemos que a esta fecha van a haber 3.547.18 casos. Para el 31 de octubre, X es igual a 234. Para este día vamos a tener 4.115.10 casos. Para el día 30 de noviembre, que es el día número 264 de la pandemia en el país, vamos a tener 4.664.70 casos. Y para el día 295, que es respectivamente el 31 de diciembre, vamos a tener 5.232. Si la pandemia hubiera ido hasta como iba progresando al 4 de mayo. Por eso les mencionaba anteriormente que estas son estimaciones y los datos varían de acuerdo al aumento que tenga la enfermedad en los últimos días. Entonces sabemos que hasta el 4 de mayo sí había aumento de casos, pero no tan elevado como estamos viendo en la actualidad. Entonces si hacemos un cálculo de modelo de regresión más actual, nos va a salir una estimación mucho más alta de casos. Entonces, continuamos. Esto ya se los había explicado que fue para obtener los días del valor de X para despejar a la fórmula. Y aquí tenemos el aumento de los casos de COVID en Honduras con estimaciones, ¿verdad? Entonces en el eje X tenemos las fechas pronosticadas y en el eje Y tenemos los casos de COVID-19. Si se fijaron en las fórmulas anteriores teníamos decimales, pero aquí ya lo estamos presentando en un gráfico. No podemos poner un decimal para presentar un caso de COVID. Tienen que ser números enteros. Entonces lo que procedí a realizar es hacer la respectiva manera correcta y redondear esos valores para tener casos en específico. Entonces al 21 de agosto tendremos 2.814 casos, para el 31 de agosto 2.998 casos, para el 30 de septiembre 3.547 casos, para el 31 de octubre 4.115 casos, para el 30 de noviembre 4.665 casos y para el 31 de diciembre 5.233 casos. Esto con el modelo de regresión que nosotros encontramos hasta el 4 de mayo. Esto puede aumentar o en tendencia aumentaría si hiciéramos un modelo de regresión lineal hasta la fecha actual. Porque sabemos que en los últimos días los casos han aumentado de una manera más
enorme que al inicio de la enfermedad en nuestro país. Entonces, estos son los datos o estas son las proyecciones que arroja la fórmula del modelo de regresión lineal que tendríamos para fechas futuras. Esto ha sido todo de esta investigación. Espero que haya quedado claro todo lo que les impartí en esta investigación y que nos sirva para poder tomar nuestras medidas de seguridad, nuestras medidas de bioseguridad y siempre mantenernos al tanto de lo que está pasando en el país y cada día protegernos para que esta enfermedad no llegue a nosotros.